Bueno, vamos a comenzar con la otra metodología que nos queda por ver, que es el diseño por balances macroscópicos. Bueno, ya hemos charlado, pero vale la pena resumir que las vías anteriores tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los balances microscópicos, vimos que tenía una gran complejidad matemática la resolución de los casos sencillos, pero la información que obteníamos era una información muy interesante, una información puntual. En el caso de diseño por similitud, matemáticamente era mucho más sencillo, pero teníamos que abandonar dicha metodología cuando teníamos problemas de incompatibilidad al cambio de escala, cuando había muchos grupos adimensionales relevantes o habíamos visto si el Prod y el Reynolds eran ambos relevantes. Bueno, vamos a ver la última metodología, que es el diseño por balances macroscópicos. Vamos a aplicar, como se ha aplicado anteriormente, los principios de conservación, pero la gran diferencia ahora es que se van a aplicar a la entrada y a la salida. Abandonamos lo que ocurre dentro del sistema y solo sabemos lo que tenemos en 1 y en 2, en la entrada y en la salida de los sistemas. Las ecuaciones que se obtienen son sencillas, en general van a ser algebraicas en el caso de trabajar con el estado estacionario, y si no serán ecuaciones diferenciales de primer orden en sistemas no estacionarios. Empezamos por el primer balance, que es el balance macroscópico de materia. Como ustedes ya han visto, nosotros siempre planteamos en esta materia el objetivo, o sea, para tener una idea hacia dónde queremos, hacia dónde estamos yendo y a dónde queremos llegar. Ese es el objetivo. Como dice acá, es obtener una expresión matemática para representar la variación de la masa de un fluido que está fluyendo en el interior de un volumen de control no puntual, lo que acabamos de decir de esta metodología. Y siempre, una vez que planteamos el objetivo, decimos cuáles son las suposiciones. Es muy importante entender esto porque nos basamos en modelos matemáticos y esos modelos matemáticos sirven, son útiles, se pueden aplicar siempre y cuando las suposiciones que dejamos expresadas claramente se cumplan. Si no, obviamente el modelo matemático no sirve. En este caso, las suposiciones serían trabajar con un fluido puro. Más adelante, cuando estemos en la tercera etapa de la materia, ya no van a ser fluidos puros, sino que van a ser sistemas de varios componentes. En este caso, por ejemplo, sería agua, aceite, etanol, el sistema de un fluido sólido. Y también vale la pena aclarar flujo isotérmico. Vamos a empezar con cambio de temperatura en la próxima etapa. Mientras tanto, ahora estamos en temperatura constante en el sistema. Y la segunda suposición es que se considera que no hay transformación de masa en energía y viceversa, es decir, que podemos plantear el principio de conservación de la materia, que es lo que tenemos recuadrado en amarillo, que la velocidad de acumulación de materia va a ser igual a la velocidad de entrada de materia menos la velocidad de salida de materia. Abajo tenemos esta representación, este volumen de control, que es algo hipotético, pero uno puede imaginarse infinidad de volúmenes de control de trabajo de lo que es un licenciado en química, de orientación que sea. Esto bien podría ser un aspirador, un reactor, un conducto, un humidificador, un secador, etcétera. Cualquier equipamiento en el cual se puedan realizar transformaciones físicas. Básicamente también podrían ser transformaciones químicas. Pero bueno, acá esto tiene una forma bastante particular, no me interesa bien de qué estamos hablando específicamente, sino de que en ese volumen de control se puede estar desarrollando cualquier proceso y vamos a tener una entrada, tenemos la entrada S1 y la salida S2, ¿no es cierto? Lo que es interesante ahí, lo que se quiere remarcar, es que la entrada está tomada y la salida también como perpendicular al vector de flujo másico. Recordemos que es el vector de flujo másico. Ahí lo tenemos recuadrada la fórmula en rojo. Y lo que vemos es qué significa flujo másico. Es la cantidad de masa que atraviesa un plano perpendicular a ese vector, sobre o respecto de la unidad de área y tiempo. Es esto un poco lo que queremos decir, que si el vector velocidad es perpendicular o ortogonal a la sección de entrada y lo mismo que sucede en la salida, entonces se nos va a simplificar
la resolución matemática, porque entonces el coseno del ángulo formado entre el vector flujo másico y el área lo podemos plantear como el coseno de 90, que es 1. Bueno, fíjense que tenemos entonces en amarillo la ecuación del balance de materia, donde decimos que lo que se va a acumular de materia es igual al flujo másico que ingresa por la sección 1, que se va a integrar en el área, y lo mismo en el término que está restando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo a una ecuación algebraica? Bueno, podemos pensar primero en que la densidad se va a mantener uniforme, entonces la podemos sacar en ambos términos de integral, y luego planteamos un artilugio matemático que es multiplicar y dividir cada uno de los términos por la sección, es decir, el primer término se multiplica y divide por la sección 1, el segundo término se multiplica y divide por la sección 2. Con lo cual lo que hacemos es esto, lograr plantear la definición de función media, en este caso la definición de velocidad media que está recuadrada en verde. Fíjense que nos queda directamente, como tenemos abajo en amarillo, el balance de materia, que dice que lo que se va a acumular de materia va a ser igual a la densidad en el plano de entrada por la velocidad media en el plano de entrada por la sección 1 menos la densidad en el plano de salida menos la velocidad media en la salida por la sección 2. O sea que este sería el balance de materia. Pasamos ahora a la próxima filmina, donde podríamos decir, y vale la pena recordar, que este delta que nos queda planteado podría ser el delta de caudal másico. Fíjense que llamamos W al caudal másico, ρ por B medio por S, en definitiva nos queda masa sobre tiempo, y masa sobre tiempo es caudal másico. Así que si queremos simplificar, podríamos plantear directamente el balance que tenemos resumido, que dice que lo que se acumula de materia es igual a menos la diferencia del caudal máximo. Es indistinto. Y luego sí un repaso, porque se sumaron dos suposiciones más a lo largo del desarrollo. La 1 y la 2 las charlamos al inicio. Y la 3 que dice que las secciones de entrada, para poder resolver este balance, son normales al vector velocidad y que la densidad es uniforme en las secciones de entrada y de salida. Entonces vale la pena recordar las suposiciones que cumplen con que la ecuación anterior se pueda aplicar. Pasamos al próximo balance, que es el balance macroscópico de cantidad de movimiento, que también utilizamos el mismo principio de conservación del microscópico, lo tenemos recuadrado en celeste, que dice que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Vamos a recordar un poquitito que masa por aceleración es igual a se puede escribir como la masa por la derivada de la velocidad respecto a la derivada del tiempo. También puedo introducir adentro de la derivada la masa, con lo cual me queda que es la derivada de masa por velocidad, y masa por velocidad es cantidad de movimiento, respecto de la derivada del tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el planteo que hacemos de la ecuación que tenemos aquí abajo, decimos que la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento es igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos la velocidad de salida de cantidad de movimiento más las fuerzas que actúan sobre el fluido. Vamos a tener entonces el delta entre la entrada y la salida de cantidad de movimiento y luego las fuerzas que existen. Entonces planteamos la ecuación donde decimos, acá dice la derivada de P total respecto del tiempo, no hay que confundir esto, acá lo que queremos decir es la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento, que va a ser igual a este delta de estos términos que tenemos, que son los términos que dicen la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la sección 1 menos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la sección 2, más la fuerza de los alrededores sobre el fluido en la sección 1 menos la fuerza de los alrededores en el fluido en la sección, sobre el fluido en la sección 2, más el peso menos la fuerza del fluido sobre el sólido. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquitito más en estos términos. ¿Qué significa la fuerza de los alrededores del fluido sobre el sólido? Tenemos que recordar la ecuación que ya hemos visto, donde sabemos que es igual a
integrar en una superficie el tensor esfuerzo. Y este era igual a dos términos, al término de presión y al término viscoso, que son el primer término es el término estático, el segundo término es el término dinámico. Entonces, si sustituimos en la ecuación que planteamos, vamos a tener entonces otra vez, fíjense, que la acumulación de cantidad de movimiento va a estar dada por el aporte convectivo de cantidad de movimiento, lógicamente en la sección 1, y lógicamente con la diferencia en la sección 2, y este otro término que acaba de circularse, que es el término del aporte viscoso de cantidad de movimiento. Y aquí podemos hacer una simplificación, porque si comparamos el término viscoso en la sección 1, por ejemplo, respecto del término convectivo, o sea, el aporte que hacen cada uno, es un poco también lo que tratamos en esta materia de simplificar las ecuaciones para que la resolución sea más sencilla. Fíjense que podemos, lo que decimos es despreciar, no que no va a existir, sino que un término frente al otro es poco significativo. Esta sería la cuestión. Entonces, para simplificar, podríamos, como vemos en la ecuación que tenemos abajo, despreciar el aporte convectivo en la entrada y la salida y quedarnos solamente con el aporte viscoso. Si nos quedamos con el término estático, con el término de la presión en la entrada y la presión en la salida, y después nos quedamos sí, con el término de el peso gravitacional del fluido en el volumen de control, menos, este término es el único término que está, digamos, restando, la fuerza del fluido sobre el sol. Bueno, avanzamos un poquitito más para, digamos, resolver y quedarnos con una ecuación algebraica y vemos otra vez que hacemos uso del mismo artilugio, que es despejar las densidades, digamos, sacar las densidades de las integrales, porque las suponemos constantes en la entrada y la salida, y multiplicar y dividir por la sección 1 el primer término, y multiplicar y dividir por la sección 2 el segundo término. Con lo cual lo que estamos haciendo también es hacer uso de la definición del valor medio de una función, que en este caso sería la función, fíjense, es b cuadrado. Entonces lo que nos queda es la velocidad cuadrada media. Esto es interesante, por eso el signo de pregunta, que se los dejo para que lo vean, igual lo tienen un poquito más desarrollado en las filminas que tienen subidas. Ahora que tenemos esta situación, fíjense que nosotros cuando pasamos al balance que está recuadrado en celeste, que es el balance de cantidad de movimiento final, fíjense que tenemos, por ejemplo, velocidad 1 al cuadrado media y velocidad 2 al cuadrado media. No podemos poner, por ejemplo, velocidad 1 media al cuadrado, porque no es lo mismo para cualquier tipo de flujo. Y es eso lo que sería interesante que vean un poquitito. ¿Para qué tipo de flujo van a poder indistintamente hablar de B1 cuadrado medio o de B1 medio cuadrado? ¿Por qué no lo piensan? Y si no, nos mantenemos con las preguntas, ¿no es cierto? Pero piensen qué sucede para flujo laminar y qué sucede para flujo turbulento. Por algún motivo nosotros ponemos B1 cuadrado medio y B2 cuadrado medio como regla general. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos el balance casi terminado. Lo que se puede decir es que si quisiéramos saber, digamos, la cantidad de movimiento en el volumen de control, simplemente hay que integrar en el volumen de control la densidad por la velocidad media. La densidad se puede sacar como constante y en definitiva queda integrada la velocidad media en el volumen. Bueno, vamos a agregar algunas suposiciones más que estemos charlando, y es que la densidad y la presión son uniformes en la sección de entrada y la sección de salida, que la aceleración de la gravedad es constante en todo el volumen de control, y que el aporte de cantidad de movimiento viscoso es despreciable frente al convectivo en las secciones de entrada y de salida. Por eso pudimos llegar a la ecuación que tenemos recuadrada en celeste. Bueno. Entonces, para poder avanzar un poquitito más, vamos a recordar, ya lo planteamos en unas filminas anteriores, que en un fluido en movimiento las fuerzas ejercidas por este sobre una superficie sólida se pueden evaluar como, otra vez, integrar
el tensor esfuerzo, integrar el tensor esfuerzo sobre el sólido en el área, que va a ser igual a los dos términos, el término estático y el término dinámico. Y como sabemos, ya habíamos hablado de que el término estático lo llamamos, bueno, la F sub S, que son las fuerzas que existen aunque el fluido no esté en movimiento, y F sub K, que son las fuerzas de movimiento debido a que el fluido se mueve, que se componen a su vez de dos términos más, que sería el arrastre de forma, fricción de forma, y el otro término que es la fricción de piel. Entonces, fíjense que acá tenemos un signo de pregunta en la ecuación del balance de cantidad de movimiento. ¿Qué sucede si nosotros, de todos estos términos que tenemos en la ecuación, hay otro término más que no conocemos, o sea que tenemos dos incógnitas? No podríamos encontrar este término de la fuerza de arrastre del fluido sobre el sólido. Entonces necesitaríamos otra ecuación más que nos permita, en ese caso, estamos hablando, encontrar esta fuerza. Eso es lo que vamos a hacer ahora en las próximas líneas. Bueno, el título dice factores de fricción. El tema, habíamos dicho, es tratar de evaluar F, esta fuerza de arrastre, por otra vía, como dice acá, por una vía experimental. Entonces vamos a tener que definir algunas cuestiones. Fíjense que tenemos esta fórmula, que es una fórmula lógica, razonable, que dice lo siguiente. Fíjense, F sub K, la fuerza debido al movimiento de un fluido, la fuerza de arrastre, es igual o es proporcional a cuanta mayor velocidad tenga este fluido y cuanta mayor área, entonces esa fuerza va a ser mayor. ¿Dónde tenemos el término de velocidad? En K. K es la energía cinética. Y A sería el área, como dice acá, el área de contacto, o el área de roce, por ahí es más sencillo de entender. Fluido sólido. Y un factor de proporcionalidad, este factor F que ven ahí, que tiene contemplado, digamos, los otros términos que no están en lo que sería la energía cinética y el área. Y obviamente es un factor que se determina experimentalmente, ya lo vamos a ver de dónde surge. Entonces, ese factor se lo llama factor de fricción o coeficiente de transferencia de cantidad de movimiento. Bueno, la mayoría de los sistemas en los que vamos a utilizar el balance macroscópico de cantidad de movimiento y esta ecuación, entre ambas ecuaciones nos vamos a ayudar a resolver los problemas, son sistemas sencillos, como puede ser el flujo en conducto, flujo alrededor de objetos sumergidos y flujo en medio poroso. Lo que vamos a terminar de ver ahora en la clase son lo que sería el flujo en conducto. Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Fíjense que tenemos un conducto, como se muestra en el dibujo, circular y recto, y además aclara, liso. O sea que estamos comenzando con la situación más sencilla, ¿no es cierto? Fíjense que planteamos la fórmula que vimos recién, esta fórmula lógica, que dice que es igual a este factor de fricción que tenemos que averiguar por la energía cinética por el área de roce o el área, que se puede llamar también el área mojada, la que moja el fluido, ¿no es cierto? Fíjense que nos planteamos el plano 1, el plano 2, entrada y salida, para poder aplicar el balance. Obviamente, como vemos, el fluido fluye en Z. Bien, lógicamente estamos con un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante, por eso vamos a poder aplicar el balance macroscópico que acabamos de ver. Entonces, fíjense que si aplicamos el balance los balances que tenemos, el balance de materia que vimos en las líneas anterior, podemos simplificarlo porque el sistema opera en estado estacionario, la densidad 1 es igual a la densidad 2, porque el fluido es incompresible, y la sección 1, como vimos en el dibujo, es igual a la sección 2. El conducto es circular y recto, de manera tal que miren cómo nos queda simplificado el balance a que B medio 1 es igual a B medio 2. Ahora pasamos a aplicar el balance de cantidad de movimiento en el volumen de control y con la componente que tiene el sentido, que es la componente Z. Entonces fíjense cómo nos queda el balance y cómo lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar diciendo que
El sistema opera en estado estacionario, con lo cual la acumulación de cantidad de movimiento es igual a 0. Luego, los dos primeros términos, que eran los términos del aporte convectivo, también se simplifican, porque habíamos encontrado que B1 medio era igual a B2 medio. Y aquí tenemos, recuerden, lo que habíamos quedado como para pensar, que es que B1 cuadrado es igual a B2 cuadrado medio. El tema es que si nosotros pensamos en este sistema tan sencillo, donde vemos que el flujo es desarrollado y que las distribuciones de velocidad, o sea que los perfiles no van a cambiar en la dirección del movimiento, entonces podemos decir que van a ser iguales a la entrada y la salida, con lo cual estos términos se simplifican. Luego nos vamos a quedar con el término del delta de presión entre la entrada y la salida, el término gravitacional, que ya, digamos, vamos a ver que en la próxima femenina lo vamos a simplificar a la P grande, como ya lo hemos visto que podemos llevarlo a un solo término, recordándonos siempre qué significa P grande, y despejamos la fuerza de arrastre. Aquí tenemos entonces lo que acabamos de hablar, que nos queda el resumen del balance macroscópico de cantidad de movimiento como este recuadro que tenemos en verde, que dice que las fuerzas de movimiento, porque dice F sub K, y en Z, pues estamos hablando de la componente Z, o sea que la fuerza de arrastre debido al movimiento del fluido sobre el sólido en Z es igual a S, ahora vamos a hablar de S de la superficie, por delta P grande, ¿no es cierto? Varias cosas acá. Una, fíjense que cuando nosotros aplicamos el balance de cantidad de movimiento, estamos hablando de la fuerza de arrastre total, que se compone de la parte estática y de la parte de movimiento. Particularmente en este ejemplo tan sencillo que estamos planteando, decimos que el tubo es liso. Si el tubo es liso, entonces en las paredes del tubo no hay una componente estática en la dirección del movimiento, de manera tal que la F sub S, la parte, digamos, de la componente estática, no tiene sentido, solo estaríamos analizando las fuerzas de movimiento, con lo cual sí es lícito la ecuación final recuadrada en verde. Las fuerzas sub K, las fuerzas debido al movimiento del fluido sobre el sólido, es igual a S, que SS no hay que confundir ahora que estamos con otra ecuación más, que es la ecuación lógica. SS es la sección de flujo. Siempre en el balance de cantidad de movimiento hablamos de sección de flujo, que no es la misma sección o área, fíjense, que utilizamos en la ecuación lógica recuadrada en rosa, que es el área de rosa. Fíjense que es otra área. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tenerlo claro. Comparando, entonces, la fuerza que encontramos debido al balance de cantidad de movimiento con la fuerza que encontramos debido a esta ecuación lógica que nos planteamos, que es igual al factor de fricción por la energía cinética por el área de roce, podemos igualar estas fuerzas porque ambas son fuerzas de movimiento y ver con qué nos encontramos. Que es esta ecuación, que es una ecuación muy conocida, cuadrada en rojo, que es la ecuación de Fanning, que dice que el delta P, que se llama caída de presión, pérdida de carga, es igual a 2 veces el factor de fricción por la longitud del conducto sobre el diámetro del conducto, por la densidad, por la velocidad media al cuadrado. Esta ecuación es una ecuación de gran utilidad, donde nos quedaría ver cómo encontrar el factor de fricción de Fanning, que obviamente debe ser evaluado experimentalmente. Y lo interesante de esta ecuación, que dice P1 menos P2, es que obviamente entre un punto inicial y un punto P2 final, sea la distancia que sea, nos vamos a encontrar con casualmente menos delta P, es decir, que en el punto 2 vamos a tener una presión menor, producto de, casualmente, el movimiento del fluido, el roce del fluido sobre el sólido. Y por eso decimos menos delta P, pérdida de carga o caída de presión. Bueno, vamos a ver entonces lo último que nos quedaría, que sería cómo encontrar o de dónde surge el factor de fricción.
Obviamente esto está evaluado experimentalmente, pero ¿de qué depende? ¿De qué función este factor? Bueno, entonces lo despejamos de la ecuación que tenemos, fíjense, despejamos f, nos quedamos con esta agrupación que vemos que dice que delta P sobre 2 veces la densidad por B medio al cuadrado, esto, fíjense que hace adimensional a este término, quedándonos delta P adimensional, delta P estrella. Entonces nosotros ya sabemos de qué función, porque ya lo hemos visto, como dice acá, en el diseño por similitud, que los campos de presión o los perfiles de presión son función de el espacio dimensional, el tiempo dimensional, si fuera, digamos, que estuviéramos en el estado no estacionario, en función del Reynolds, del Prod y de las condiciones de contorno. Pero esto, como decimos, es general. Nosotros deberíamos pensar para nuestro conducto recto y liso, si todas, digamos, estas agrupaciones tienen sentido. Ya sabemos que el Prod no tiene ningún sentido, porque no hay superficies deformadas, o sea que es irrelevante. Sí, el Reynolds va a tener sentido, de manera tal que podemos decir que el factor de fricción, obviamente trabajando siempre en el espacio adimensional, va a ser función del Reynolds y de las condiciones de contorno. También es fácil, digamos, demostrar que de las condiciones de contorno surge la rugosidad relativa, o sea que ya podríamos decir que el factor de fricción es función del Reynolds y de la rugosidad relativa. ¿Qué es la rugosidad relativa? Obviamente, si el conducto no es liso, que esta es la situación más sencilla que estábamos analizando, tendremos que contemplar casualmente que tenga rugosidades, y E sobre D significa E, la altura promedio de las protuberancias o de las rugosidades existentes en el conducto sobre el diámetro del mismo. Fíjense que acá tenemos la correlación de la cual hablamos, de donde vamos a sacar el factor F de fricción, que lo tenemos en ordenadas. Este es un gráfico doble logarítmico, tanto en ordenadas como en abscisas. Entonces decíamos, para encontrar el factor de fricción F, fíjense que tenemos que ingresar con el número de Reynolds que tenemos en abscisas, pero también, si el tubo no es liso, tenemos que ingresar, como tenemos en ordenadas, con la rugosidad relativa. Fíjense, varias cosas para analizar, que tenemos este gráfico dividido o se observan como dos zonas. La zona de flujo laminar, donde tenemos esta recta, y la zona de flujo turbulento, donde vemos que tenemos unas cuantas curvas, digamos, donde la primera curva que dice Smooth Tube es para tubos lisos, que es lo que acabamos de charlar recién, para tubos lisos. Luego, fíjense que empiezan las rugosidades relativas, cada vez tenemos mayor rugosidad. Bueno, lo que tendremos que ver acá es qué sucede. Por un lado, si el flujo es laminar, vemos que tenemos una sola curva y que es independiente de las rugosidades relativas. En cambio, en la zona de flujo turbulento está bien separado si tenemos el tubo liso o si tenemos el tubo con rugosidad. Entonces, para poder explicar esto, deberíamos hablar de el dibujito que tenemos acá, que es interesante. ¿Qué pasa con las mismas rugosidades si tenemos flujo laminar o si tenemos flujo turbulento? Fíjense que en el gráfico de flujo laminar, las rugosidades son tomadas, lógicamente, por el flujo, pero en las zonas de sobre las rugosidades o sobre la superficie del tubo, tenemos una velocidad muy baja. Entonces lo que sucede es que las rugosidades van a afectar al flujo, pero solamente tenemos lo que se llama fricción de piel. Entonces el coeficiente de transferencia se ve afectado por la velocidad, pero no será afectado por las rugosidades. Recuerden que en esa zona la velocidad es una velocidad muy baja y que tenemos un gradiente pronunciado. ¿Qué sucede en la parte de flujo turbulento? Fíjense que acá lo que se quiere representar es que tenemos la subcapa laminar, que es muy pequeña, es sobrepasada y las rugosidades están tocando lo que sería la parte de velocidades altas del flujo turbulento, casualmente porque el perfil no es tan pronunciado como en el flujo laminar.
Entonces lo que sucede es que las rugosidades superan esa subcapa laminar, la velocidad es una velocidad alta, y lo que ocurre es que las fuerzas de inercia son bien significativas porque chocan contra esas rugosidades. Entonces, es fácil demostrar, en el caso, ¿no?, del flujo turbulento, que si despejamos el factor de fricción, lo que nos va a quedar es esta situación en la que tenemos que esas fuerzas inerciales son directamente proporcionales a la velocidad al cuadrado, con lo cual resulta que este factor de fricción para flujo turbulento y con rugosidades altas se hace aproximadamente constante, o sea, independiente de la velocidad y sí muy dependiente de las rugosidades. Bueno, se van a encontrar también con los distintos materiales. Fíjense acá tienen una correlación donde tienen el diámetro en abscisas, la rugosidad relativa en ordenadas, y según los distintos materiales, hierro fundido, acero, acero comercial, etc., las distintas rugosidades relativas. Bueno, por último, tiene que quedar claro que lo que acabamos de ver es una situación puntual, que es poder averiguar el factor de fricción para ser aplicado en la ecuación, por ejemplo, de delta P, pero es únicamente para conductos rectos, lisos o rugosos, como acabamos de ver. Ahora bien, podemos llegar a trabajar con conductos que no sean conductos circulares, por ejemplo, esto que tenemos acá, que puede ser un desagüe, puede ser un conducto abierto, distintas geometrías, siempre y cuando lo llevemos a lo que es el radio hidráulico. Entonces, experimentalmente, bueno, se determinó que se puede aplicar, ahora vamos a ver cómo, el radio hidráulico para, digamos, régimen turbulento. ¿Cómo se define el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual a la sección de flujo sobre el perímetro mojado o este área de roce. En el caso de un conducto circular, fíjense cómo queda, dice que el radio hidráulico es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4pi por diámetro, y nos queda entonces que el radio hidráulico es igual al diámetro sobre 4, con lo cual en la ecuación deberíamos, donde dice diámetro, colocar 4 veces el radio hidráulico. Y entonces así podríamos salvar la situación de que el gráfico de Fanning, que sirve solamente para conductos circulares y rectos, puede ser aplicado a algún otro tipo de geometría. Siempre y cuando también es importante tener claro, tengamos esta superficie que se ve en la figura, que es una superficie no deformada, porque si por algún motivo en la zona o producto de algunos agitadores o lo que sea, la superficie se deforma, entonces es imposible utilizar la correlación de Fanning, porque recuerden que acabamos de decir que el FROD era irrelevante. Si tuviéramos la situación en que la superficie por algún motivo se deforma, porque hay aireadores, por lo que sea, entonces ya no es válida esta situación, porque deberíamos ir a una correlación donde el FROD esté considerado también. Bueno, van a ver ahora en los seminarios, o sea que esto es simplemente como una primera aproximación, que pueden llegar a tener varias situaciones, pero las más comunes es la situación directa de cálculo, que es hallar la diferencia de presión, conociendo el caudal o la velocidad. Entonces, ¿cómo leemos esto? Bueno, si conozco el caudal y conozco el diámetro, puedo encontrar la velocidad media. Una vez que tengo la velocidad media, ya lógicamente conozco la densidad y la viscosidad del fluido en cuestión, conozco el Reynolds, y si conozco el Reynolds, puedo ir al gráfico de Fanning. Si fuera rugoso, entonces necesito saber la rugosidad relativa, y entonces averiguo F. Y una vez que averiguo F, aplico la ecuación de Fanning y conozco mi pérdida de carga. La otra situación, un poquito más compleja, es donde yo no conozco la velocidad media, y si no conozco la velocidad media estoy en un problema, porque para poder encontrar F yo necesito saber el Reynolds, y para poder saber el Reynolds necesito ver medio. Pero hay también un artilugio que se logra con el gráfico de von Karman, que eso lo pueden ver en la teoría, que van a tener claro que si uno hace Reynolds raíz de F, no necesita la velocidad media, y entonces conociendo, como dice acá, el delta P, la densidad, la viscosidad, el diámetro y la longitud,
ingreso en abscisas, ahora lo vamos a ver en el gráfico de von Karman, encuentro F, y una vez que encuentro F de la ecuación de Fanning, despejo B medio, y puedo averiguar entonces el caudal. Fíjense que acá tienen el gráfico de von Karman, y como les decía, ustedes ingresan sin conocer B medio en abscisas y pueden averiguar el factor F de fricción. Bueno, seguiremos con los otros tipos de sistemas en las próximas clases.